Grande eres, Señor, y eres digno de ser alabado en gran manera, en tu ciudad y en tu monte santo. ¡Qué hermosa provincia! Es el gozo de toda la tierra, el monte de Sión, la ciudad del gran Rey. La ciudad del gran Rey, grandeza de Sión, ciudad de Dios, hermosura y gloria de Sión, son solo algunos de los títulos del Salmo 48 que hoy estudiaremos. ¿Cuántas veces habremos cantado esta alabanza basada en el Salmo 48 en nuestras reuniones, verdad? Este salmo tiene muchísima historia. El Salmo 48 no fue escrito por David, sino que forma parte del primer bloque de los cánticos compuestos por los hijos de Coré, que son el Salmo 42, el Salmo 44, 45, 46, 47, el Salmo 48 que veremos hoy y el Salmo 49. Y del segundo bloque ya hablaremos en una próxima ocasión, que son el Salmo 84, 85, 87 y 88. Y sí, estamos hablando de los descendientes de Coré, del mismo Coré que en Números 16, junto con Datán y Abiram, se rebelaron contra Moisés y Aarón, y la tierra se abrió y los tragó junto con sus bienes. Pero su linaje familiar fue preservado. Nos dice Números 26:11, mas los hijos de Coré no murieron. Y durante toda esta etapa del tabernáculo y ya hasta las épocas de David, 400 o 500 años después de Moisés, los descendientes de Coré serían los guardianes del tabernáculo de Dios y encargados de mantener limpio y ordenado el interior del santuario, como nos lo dice Primera de Crónicas 9. Y ya cuando David, siendo rey, ordena la alabanza y adoración, podemos ver también cómo desempeñaron un papel fundamental en la adoración a Dios, componiendo, arreglando e interpretando salmos en el tabernáculo. Y ya desde aquí aún no leemos el salmo y ya estamos teniendo una gran enseñanza, que aunque nuestros padres o antecesores hayan cometido faltas ante Dios y no hayan sido muy fieles ni obedientes, nosotros siempre tenemos la oportunidad, por parte de Dios, de poder dedicar nuestras vidas a su obra y servicio. La historia de este salmo es realmente interesante porque los historiadores y teólogos lo han relacionado con dos eventos históricos en los que Dios protegió milagrosamente a Jerusalén, que también es la ciudad de Sión, o el monte de Sión, o la ciudad de Dios, o la ciudad del gran Rey, como lo hemos visto ya en los títulos que se le dan a este salmo. La relación histórica más reconocida es que este Salmo 48 se escribió y se cantó en la batalla de Josafat, que está en 2 de Crónicas 20, la cual vamos a recordar muy brevemente. La amenaza que había por la alianza de los moabitas, amonitas y edomitas en contra de Judá tenía aterrados a los habitantes de la ciudad, que recurrieron a Josafat, el cual como estrategia convocó ayuno y oración nacional en Jerusalén. Y en respuesta a esto, el profeta les anunció: no es vuestra la guerra, sino de Dios, instruyéndolos a que solo observaran cómo Dios actuaría en esta situación. A la mañana siguiente, cuando se presentan a la batalla, Josafat puso un coro de alabanza al frente de sus tropas, y al comenzar a cantar, una confusión sobrenatural provocó que los ejércitos enemigos se atacaran y destruyeran entre sí. Al llegar al campo de batalla, los hombres de Judá
no pelearon. En su lugar, llegaron únicamente a tomar el botín que había quedado del ejército enemigo. Y nos dice la historia que tardaron 3 días en poder recoger todo este botín. Esto sería aproximadamente unos 100 años después del reinado del rey David. Y ahora sí vamos a leer nuestro Salmo 48 para que podamos relacionar el contexto histórico que acabamos de ver con este cántico. Y dice así: Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como los olmos, así hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Y después del versículo 8 que acabamos de leer, llegamos hasta el Selah. Y aunque el significado exacto es difícil de traducir, los eruditos coinciden en que era una instrucción para hacer una pausa y reflexionar sobre lo cantado anteriormente. Esta pausa podía ser para guardar silencio, para cambiar de ritmo o incluso para elevar el tono de voz y de los instrumentos, o hacer un tipo de puente musical, lo que hoy llamaríamos la parte instrumental. Y qué importante es que hasta el día de hoy en nuestras alabanzas ustedes han notado que se van cantando ciertas estrofas y llega un momento en que se da parte a una sección instrumental, y ahora podemos entender por qué nuestras alabanzas llevan también esa estructura, ¿verdad? Porque dice que en esta parte es cuando nosotros hacemos la reflexión de todo lo que hemos estado cantando. La segunda relación histórica se refiere a otra batalla, que es la de Ezequías en contra de Sennacherib, rey de Asiria, que encontramos en Segunda de Reyes capítulo 18, 19 y 20 y en Segunda de Crónicas capítulo 32. Y desde el punto de vista profético también la podemos encontrar en Isaías en los capítulos 36, 37, 38 y 39. Ahora, esta es una batalla completamente distinta, porque en lugar de un combate directo en un campo de batalla, se trató de una guerra de desgaste y sitio, donde Asiria devastó el territorio judío, pero no logró conquistar Jerusalén gracias a las fortificaciones que había hecho Ezequías. Nos cuenta esta historia que el rey Ezequías, alentado por Egipto, dejó de pagar el tributo a Asiria, y esto provocó esta invasión de la que estamos hablando. Pero el rey Ezequías, anticipando este ataque, reforzó los muros de Jerusalén y construyó el túnel de Siloé para asegurar el suministro de agua y bloquear el acceso al ejército enemigo. El ejército asirio ya había arrasado 46 ciudades fortificadas, y Sennacherib envió a sus comandantes a Jerusalén para exigir la rendición, y menospreciando al Dios de Israel. Para salvar a la ciudad de la destrucción, Ezequías pagó un enorme tributo de oro y plata, vaciando los tesoros del templo y del palacio real. Pero a pesar de este pago, Sennacherib exigió la rendición total de Jerusalén, y Ezequías buscó entonces el refugio en el templo y oró junto al profeta Isaías. ¿Y cómo fue la respuesta de Dios? Nos lo dice en Segunda de Reyes 19:35. Aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres, y a la hora de levantarse por la mañana todo era cuerpos muertos. Esto obligó a Sennacherib a levantar el asedio y a regresar a Nínive, donde posteriormente fue asesinado por sus propios hijos. Y esta historia está referenciada unos 150 años después de Josafat. Y aunque esta historia no nos dice que hayan cantado, Isaías nos da algún inicio, por lo cual los historiadores han relacionado también
que el Salmo 48 pudo haberse cantado después de esta impresionante victoria que tuvo el pueblo de Dios. Y ahora vamos a leer la segunda parte del Salmo 48 para que también vayamos tomando la relación con este marco histórico. Y dice así el versículo 9, después del Selah: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, cantad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. ¡Qué hermoso! Por estas dos secciones del Salmo 48 es que ha podido ser relacionado tanto con la batalla de Josafat como con la batalla de Ezequías. Pero la historia del Salmo 48 no termina ahí. Fue recopilado e integrado a los salmos hasta el retorno del exilio babilónico, unos 150 años después de Ezequías, armando entonces una línea de tiempo. De Coré y Moisés a David, 400 o 500 años. De David a Josafat, que fue cuando se escribió y se cantó por primera vez, pasaron aproximadamente 100 años más. Y 150 años más de Josafat a Ezequías, donde se hace la segunda referencia. Y desde Ezequías hasta el retorno del exilio, aproximadamente otros 150 años. En medio de su rebeldía, Coré, estoy seguro que nunca imaginó el plan tan maravilloso que Dios tenía y que finalmente unos 850 años después, esta canción escrita por sus descendientes quedaría integrada en este gran libro de los Salmos, y que casi 2800 años después de que se cantara por primera vez, hoy tú y yo estaríamos aún aprendiendo de la misericordia de Dios y cómo protege a su ciudad y a su pueblo, que hoy día somos nosotros. Y recordando esta canción tan hermosa escrita por los hijos de Coré. Y como cada vez que tenemos la oportunidad de estudiar estas historias tan maravillosas y cómo Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, que probablemente en este momento no seamos capaces de comprender, que Dios siempre tiene en control el cuidado de su pueblo, que cuando Dios estableció el lugar donde Él dijo que iba a habitar, Él lo va a preservar a pesar de cualquier amenaza que pueda existir. Y ese lugar donde Él ahora mora, mi hermano, es en ti y en mí, en nosotros que conformamos ahora la iglesia. Y esto debería de afirmar la confianza que debemos tener en las promesas por parte de nuestro Señor. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios por todas sus misericordias, desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días y hasta todo lo que tenemos que vivir. El Señor permanece fiel. Señor bendito, te agradecemos infinitamente esta oportunidad que tú nos das, de cómo has, Señor, cumplido tus promesas y de cómo, Padre Santo, has preservado a tu iglesia durante tanto tiempo. Señor bendito, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das, porque en cada una de estas enseñanzas, Señor, tú confirmas, reafirmas, Señor, nuestra fe en ti, de que eres un Dios poderoso y de que tienes cuidado de nosotros. Señor, nosotros queremos confiar en ti y que cada día, Señor, nuestra fe pueda ser aumentada y que podamos también, Señor, cumplir con los propósitos que tú tienes para nosotros en esta generación que nos tocó vivir. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos, y los esperamos en el siguiente capítulo de los Salmos.